Bien, muy buenas tardes a todos los conectados en esta sesión, este nuevo capítulo de seminarios de investigación organizados por nuestro programa de doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad de la Frontera. Bienvenidos y en especial bienvenido al doctor Iván Rodríguez, con quien nos unen no solamente lazos académicos, sino que lazos de amistad profunda desde hace algún tiempo, en que fue estudiante de nuestro programa. Iván es de profesión kinesiólogo, tiene un magíster en fisiología humana por la Universidad de Concepción, además tiene un magíster en educación universitaria para ciencias de la salud por la Universidad San Sebastián, es doctor en ciencias médicas de nuestro programa, y además es doctor en farmacología por la Universidad Federal de Sao Paulo, programa que ejecutó con este sistema de doble titulación, eh, con el cual cuenta el programa de doctorado en ciencias médicas. Es un investigador hecho y derecho, un gran académico, tiene líneas de investigación relacionadas con el campo de los mecanismos de control cardiovascular y las enfermedades cardiopulmonares. Es autor de decenas de publicaciones en revistas indexadas en la Web of Science, Scopus y Cielo. Y esta tarde nos va a deleitar con una exposición referente a lo que ha sido su línea de trabajo en los últimos 5 o 6 años, variabilidad del ritmo cardíaco y su aplicabilidad clínica y experimental. Quiero ofrecer la palabra sin más a Iván y agradecerle una vez más por la gentileza de colaborar con nuestro programa. Posiblemente no sea la última vez para los que son estudiantes del programa que lo vean, porque él es miembro colaborador del programa desde que se graduó hace algunos años atrás. Así que periódicamente nos visita, le hace algunas sesiones a los estudiantes. Así que sin más, dejo con usted a Iván. Muchas gracias por estar con nosotros, Iván. Muchas gracias, doctor, por la presentación, muy agradecido, y también muchas gracias por la invitación a participar de estos seminarios. La verdad, para mí, volver a hacer alguna clase o alguna actividad de este tipo en la UFRO es como volver a casa, así que siempre me he sentido en casa en el programa y guardo siempre mucho cariño por todo el equipo, personalmente por usted también, y espero que esta instancia de conversación y diálogo en torno a un tema que es bastante, no es tan nuevo, pero es novedoso, cada vez está tomando más relevancia en el ámbito de la investigación en el área cardiovascular, cardiopulmonar, e incluso se ha venido extendiendo a otras áreas también. Y bueno, yo tengo una presentación, no sé si puedo compartir. Debería... Sí, sí puedo, ya, estamos bien. Ya. Si se ve bien, hágame una señal nomás y estamos. Ya, perfecto. Bueno, como mencionó el doctor en la presentación, yo hice un programa de doble titulación en la Universidad Federal de San Pablo, y específicamente en el marco de los convenios que tiene el programa de doctorado, y específicamente mi proceso doctoral en la Universidad Federal lo hice en un laboratorio de fisiología cardiovascular avanzada, en donde los registros de actividad simpática, actividad parasimpática, el análisis de mecanismos de control cardiovascular eh, se hacen de manera directa. Básicamente allá desarrollamos modelos experimentales en animales de experimentación, en donde también es posible hacer variabilidad del ritmo cardíaco. Uno en animales de experimentación basta con tener un registro de pulso en tiempo real, una serie temporal de 5 a 10, 20 o 30 minutos de registro de pulso,
y eso ya podemos hacer derivaciones con esos datos para hacer análisis espectrales y análisis de variabilidad del ritmo. Sin embargo, lo que yo voy a mostrar acá, un poquitito sobre lo que hice experimentalmente fuera de Chile con animales, pero básicamente la aplicación y la aplicabilidad lo voy a enfocar en el ámbito más clínico. En el ámbito más clínico, pensando en el desarrollo de líneas de trabajo con pacientes con enfermedades cardiovasculares o con enfermedades o con condiciones crónicas en general. Incluso traje acá algunos resultados del último estudio que hicimos en el ámbito de la educación y los mecanismos de estrés que se pueden desencadenar en procesos de simulación clínica, por ejemplo, que también ha mostrado tener aplicaciones esta variable en ese campo. Aquí hay una pequeña tabla de contenido, vamos a hablar sobre algunos mecanismos muy general, algunos aspectos biodemográficos de la variabilidad del ritmo cardíaco, cómo se comporta esta variable como factor pronóstico, el uso de la variabilidad para un ámbito que en lo personal yo estudio mucho. Yo soy fisioterapeuta o kinesiólogo de profesión y nosotros estudiamos mucho los mecanismos fisiopatológicos del ejercicio y algunas otras aplicaciones y recomendaciones. Esto solo para ilustrar que no es algo nuevo, pero este tema no es nuevo, porque ya desde el año 75, poquito antes que se publicó uno de los primeros artículos sobre esto, eh, eh, y lógicamente, como prácticamente en toda la área del quehacer humano, ¿cierto? La cantidad de publicaciones científicas aumenta todos los años, ¿no? Casi de forma exponencial. Y este tema no queda exenta de ese proceso de desarrollo. Sí mencionar que en el ámbito pediátrico esto está bastante subestudiado. Específicamente yo me dedico al área cardiopulmonar, pero más específicamente en el ámbito pediátrico, donde más he estudiado este tema. Y está muy subestudiado, muy poca investigación sobre eso. Ahora, ¿por qué yo digo que esto no es algo nuevo? Porque ya los primeros registros respecto a la noción de que el corazón, el tema del ritmo cardíaco, era una variable digna de ser analizada, los primeros registros datan de los primeros siglos después de Cristo, 180 o 170 después de Cristo. El Wang Chue, que es uno de los médicos chinos, que tiene varios escritos y que de hecho se pueden trazar sus publicaciones hacia atrás, digamos. Él tiene los primeros registros y de que se menciona sucintamente, ¿cierto?, el tema de la variabilidad. Él dice, si el corazón late tan regular como el golpe de un pájaro carpintero o la caída de una gota de lluvia, el paciente morirá dentro de 4 días. O sea, ¿qué está diciendo él? Él está diciendo que si el corazón se comporta como un metrónomo, que es como en general uno tiende a pensar cuando empieza a estudiar fisiología cardiovascular, que el corazón es como un metrónomo que no varía, digamos, su ritmo. En realidad, él lo asoció en esos años a un elemento, o lo asoció como un factor de mal pronóstico de pacientes con enfermedad, con cualquier enfermedad, digamos. Y tenía toda la razón, en realidad. Tenía toda la razón. Ahora, el tema de la variabilidad del ritmo cardíaco ha estado de alguna manera en tensión, y por qué hay áreas y grupos de investigación que no la consideran tanto como variable, porque el entendimiento de la variabilidad muchas veces choca con el paradigma de la homeostasis. ¿Ah? Walter Cannon, ¿cierto? Que es uno de los que planteó, o él que siguiendo la línea de Claude Bernard, ¿cierto? Planteó a mediados del siglo XX el paradigma de la homeostasis, que es este estado de estabilidad que busca nuestro sistema fisiológico eh, para lograr, ¿cierto?, una situación de salud, ¿no? Eh, Choca con la noción de la variabilidad, porque la idea de variabilidad del ritmo cardíaco supone la necesidad de tener un sistema que está en permanente variación y que justamente la magnitud de esas variaciones va a determinar el grado en el cual el sistema se orienta hacia una función correcta. ¿Ah? Y de hecho, así funciona el paradigma de la variabilidad cardíaca. Mientras más varíe el ritmo cardíaco en este caso, eso es mejor para el sistema. Y eso de alguna manera choca con el mecanismo, con la lógica de la homeostasis, donde la homeostasis tiende a llevar al sistema, o tendemos a mirar al sistema como un organismo estable, digamos. Entonces, bueno, esto no voy a entrar en la discusión
discusiones paradigmáticas ni epistemológicas casi del tema de la biología que está detrás de esto, pero sí acá, cuando uno mira y analiza los mecanismos de control cardiovascular, los que están alojados en el bulbo y la protuberancia, uno se da cuenta que como mecanismo de control tiene que ser capaz de adaptarse a los estímulos del entorno, ¿ya? El núcleo del tracto solitario, básicamente, que es un núcleo que está en el bulbo raquídeo y que recibe las aferencias desde prácticamente todos nuestros receptores que están vinculados con el sistema nervioso autónomo, él tiene que tener la capacidad para censar los cambios, ¿ya? Y en la medida en que él es más sensible para censar cambios del entorno, cambios físicos como la presión, temperatura, en fin, eh, eso genera mecanismos de adaptación que le permiten al sistema cardiovascular ir regulando e ir manteniendo en un intervalo de confianza, en este caso en un estado de homeostasis, otras variables del sistema que tienen que estar muy bien reguladas o en intervalos de confianza más estrechos. Es como cuando uno sube una escalera. Cuando uno sube una escalera, las piernas tienen que ser capaces de modificar su condición biomecánica en el segundo o milisegundo a milisegundo, ¿no? Para mantener el tronco estable. ¿Ah? Esto funciona más o menos igual. En el sistema cardiovascular tienen que haber elementos que tengan un potencial de variabilidad para que otros elementos tengan el potencial de mantenerse en un intervalo de confianza que permita la compatibilidad de ese organismo con la vida. Eh, entonces, eh, lógicamente, cuando uno ya empieza a mirar los sistemas fisiológicos desde esta perspectiva, uno se empieza a dar cuenta y uno se empieza a cuestionar, bueno, ¿qué es lo que yo mido entonces? Cuando yo mido una variable, mido la presión arterial, por ejemplo, mido la frecuencia cardíaca, mido la frecuencia respiratoria, mido, en fin, variables biológicas. Estoy midiendo la dimensión variable del funcionamiento del sistema o la dimensión estática del funcionamiento del sistema. Y básicamente, cuando analizamos los mecanismos de control cardiovascular desde una perspectiva amplia, en general, todos los mecanismos confluyen en la regulación de la presión arterial. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la hemodinamia cerebral se mantiene en condiciones, ¿cierto?, estables, compatibles, que permiten la compatibilidad del sujeto con la vida en la medida en que la presión arterial media, ¿cierto?, permita un aporte de flujo sanguíneo adecuado para que el cerebro pueda ejercer sus funciones, ¿no? Y lo mismo para el resto de los sistemas. Cuando entramos en una situación de hipotensión o cuando la presión arterial baja bajo cierto umbral, ¿cierto? Que es compatible con un flujo sanguíneo que permite el intercambio periférico, ahí hablamos de que el sujeto entró o en shock o en una situación de isquemia, en fin. Entonces, el componente de que es necesario mantener estable en este caso va a ser casi siempre la presión, en prácticamente todo el análisis de los mecanismos de control cardiovascular y todo el resto de los sistemas, incluso los reflejos, los cambios de frecuencia cardíaca posterior a cambios de presión arterial, esto que se llama el reflejo baroreceptor o el reflejo quimiorreceptor, y todos esos mecanismos de sensibilidad tienen que tener una alta capacidad de adaptación al entorno, es decir, una alta capacidad de variar para poder mantener estable estos otros parámetros que son parámetros que van a determinar la homeostasis del sistema. Entonces, bajo este entendimiento es perfectamente posible aceptar que efectivamente en un sistema algunas variables determinan la homeostasis y otras variables tienen que tener una alta capacidad de variación. Bueno, uno de los determinantes de la variabilidad del ritmo cardíaco, ya vamos a ir introduciéndonos de a poco hacia el ritmo cardíaco propiamente tal, porque la variabilidad del ritmo cardíaco es más bien un efecto de mecanismos que subyacen a eso, como por ejemplo el reflejo baroreceptor. El reflejo baroreceptor ejerce una influencia muy importante sobre la variabilidad del ritmo cardíaco. ¿Qué es lo que el reflejo baroreceptor? Es la relación, se produce por la relación entre los cambios de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Dicho en simple, cuando la presión arterial cae en un sujeto, lógicamente eso descarga los vasoreceptores carotídeos, vasoreceptores aórticos, en fin, y eso genera digamos, modifica el arco reflejo y la respuesta de eso es el aumento de la frecuencia cardíaca o en este caso el aumento de la actividad nerviosa simpática, que es lo que se registra acá. Estos son registros de los experimentos que yo me tocó realizar en Sao Paulo, en animales, esta actividad nerviosa simpática renal, y vemos que mediante una hipotensión farmacológica, nitroprusiato en ese caso, con bomba infusión,
vemos ahí un aumento de la actividad simpática del nervio renal, y acá, frente a la hipertensión arterial, con fenilefrina, una caída en la actividad simpática. Eso se llama, eso se llama reflejo baroreceptor, y el objetivo de este reflejo es mantener buscar el equilibrio de la presión arterial media para mantener los flujos sanguíneos, básicamente. ¿Ya? Esto se lleva después a cálculos matemáticos, básicamente se analiza la regresión lineal entre los cambios de la presión arterial media y de la actividad simpática, y eso entrega un valor, una cifra, que es lo que se denomina el coeficiente de variación del sistema, y lógicamente los que tienen un mayor valor tienen un reflejo mucho más sensible, ¿no? Y los que tienen un menor valor, es decir, una menor variación de la actividad simpática respecto a una unidad de cambio de la presión arterial, es menos sensible la variación. Esto es para los reflejos. ¿Y por qué esto es importante para la variabilidad del ritmo cardíaco? Porque los cambios en el ritmo cardíaco están en un alto porcentaje determinados por los cambios finos de el reflejo barorreceptor, estos ajustes finos que hace el sistema nervioso autónomo frente a los cambios de presión. ¿Ah? Y eso se expresa en los cambios de ritmo cardíaco. Entonces, para entender bien la variabilidad del ritmo cardíaco, es básicamente la resultante de mecanismos de control cardiovascular como, en este caso, el reflejo baroreceptor, también el reflejo quimiorreceptor en menor grado, eso sí, y corresponde a ese ajuste fino que hace el ritmo cardíaco frente a cambios, en este caso, en la presión arterial sistémica, básicamente presión arterial media. Y que la magnitud de esa capacidad que tiene el sistema de variar va a estar fuertemente determinado por el sistema, por los componentes del sistema nervioso autonómico. En este caso, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Bueno, un breve repaso, ¿cierto?, de qué hablamos cuando hablamos de variabilidad del ritmo cardíaco. Si nosotros acá vemos los complejos QRS, ¿cierto? Aquí tenemos un ciclo, tenemos otro ciclo cardíaco, y si consideramos cómo cada ciclo, en función del intervalo, digamos, el intervalo R, en la longitud de la onda, de la distancia entre el R de un ciclo respecto al R del otro, la variabilidad del ritmo cardíaco tiene que ver con los cambios que ocurren entre intervalos RR. ¿Ah? Entonces, si el sistema fuese un metrónomo, si no variara en el tiempo, más adelante les voy a mostrar un gráfico. Esto sería básicamente la distancia entre cada intervalo sería exactamente igual. Pero eso no es lo que ocurre. Ahora, en la forma de cuantificar estas variaciones, tenemos parámetros que se denominan del dominio tiempo, ¿ya? Y que son básicamente cálculos matemáticos que se hacen de los intervalos en función del tiempo, considerando el tiempo como un fenómeno lineal continuo, digamos. Y ahí tenemos, por ejemplo, la desviación estándar de los intervalos RR, el SDAN, tenemos el RMSCD, que el RMSCD, bueno, es una sigla americana que significa Root Mean Square of Successive NN Difference, pero en castellano es básicamente la desviación estándar de las diferencias entre intervalos adyacentes. Eso es. ¿Ya? El SDAN considera el intervalo en sí, y el RMSCD considera las diferencias entre intervalos adyacentes. El NN50 es la cantidad de intervalos que varían en más de 50 milisegundos, la cantidad de intervalos de compañeros, digamos, que tiene una variación mayor a 50 milisegundos, y el PNN50 es el porcentaje de intervalos que tienen esta variación en relación a todo el registro. Porque acá, para medir esto, uno tiene que hacer un registro lineal temporal. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos. Esto, bueno, aquí esto es matemática. Matemáticamente hablando, con esto podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer análisis de normalidad, pruebas de normalidad de estos intervalos, porque lo que se espera es que la distribución de cualquier serie temporal, normalmente uno no analiza menos de 5 minutos de tiempo de registro. Lo ideal es llegar a 24 horas de registro. Eso es lo ideal. Pero muchas veces, dependiendo del diseño de investigación, eso no es tan factible. Tú tienes que instalarle un equipo al paciente para que esté 24 horas conectado. De cualquier manera,
uno puede acá hacer análisis de normalidad. Lo que se espera es que tengan distribución normal los intervalos RR, la media, la media, la mediana, más o menos caigan en un punto similar, ¿cierto? Y bueno, y todos los criterios de normalidad. Eh, Denme solo un segundo para que no me suene el WhatsApp acá. Ahí, lo cerré. Eh, en fin, aquí se puede hacer mucha matemática, pero en general estos son los parámetros clásicos del dominio tiempo, ¿ah? Que se llama. Ahora bien, acá nosotros tenemos una forma gráfica de mostrar la variabilidad. Acá, esto se llama tacograma, ¿no? Este es un registro temporal, tiempo 0 hasta 10 minutos de registro tenemos acá. Aquí está el intervalo RR en el eje Y, en milisegundos. Estos son 0,7, perdón, está en segundos. 0,7 segundos, son 0,72 segundos, en fin. Aquí, y se lo lleva a milisegundos, estos son 780 milisegundos, 800 milisegundos, en fin. Entonces acá, bueno, se identifican ciertos patrones. Uno ve si el corazón no variara, si el intervalo RR fuera siempre el mismo en toda la longitud de la serie temporal, esto sería una línea. ¿Ah? No tendría pulso. Pero ustedes pueden ver que los tiene. Esta es una niña de 10 años que le tomamos el registro en alguno de los estudios que hicimos. Y además aquí se distinguen patrones de oscilación. No es solamente una oscilación pareja, sino que ustedes ven que tiene como oscilaciones que podríamos denominar de alta frecuencia, que son estos picos rápidos que aparecen, ¿ah? Y pareciera ser que hay también oscilaciones de menor frecuencia. Estas olas más largas, ¿no? Son como una ola, ¿cierto? Una ola de picos de onda. Bueno, de ahí proviene esta lógica del dominio frecuencia del análisis de variabilidad del ritmo cardíaco, ¿ya? Así tenemos variaciones de alta frecuencia, que son estos cambios rápidos, ¿cierto? Esta onda rápida, y tenemos análisis de baja frecuencia, que son estas olas más largas, más prolongadas. Eh, tradicionalmente hablando, los primeros estudios, esto se publicó a finales de los años 70, mediante estudios farmacológicos. Se vio que cuando se le colocaba al animal un bloqueador de receptores muscarínicos, o sea, se bloqueaba el componente parasimpático del sistema, se disminuía la variabilidad del ritmo cardíaco, principalmente el componente de alta frecuencia. De ahí se derivó y se asoció el componente de alta frecuencia al sistema parasimpático. Luego, cuando se le colocó al animal un bloqueador de receptores beta y alfa, en ese caso, creo que ocuparon propanolol, parece, en el estudio, se disminuyó la variabilidad del ritmo cardíaco, pero principalmente el componente de baja frecuencia. Entonces, de ahí se derivó luego esta idea y que después fue siendo confirmada en otros estudios posteriores, digamos, se derivó la noción de que el componente de alta frecuencia, el high frequency, está asociada al sistema parasimpático y el componente de baja frecuencia, el low frequency, está asociada tanto al componente simpático como al parasimpático. Entonces, lógicamente, de ahí se deriva, si tú tienes una de las dos variables que apunta específicamente a un solo componente, claro, tú puedes y de forma independiente ver cuál de los dos es el que está realmente comprometido. Y bueno, esto es lo que se denomina el análisis espectral y son las famosas variables del dominio frecuencia, ¿ya? Ahora bien, todo lo que yo les voy a presentar hoy día, estamos dentro, o va a ser presentado en el marco de un paradigma de análisis de variabilidad del ritmo cardíaco que se denomina método lineal, ¿ya? Método lineal. ¿Por qué se los digo? Porque el método lineal supone que las oscilaciones son siempre cíclicas, incluso son repetibles, son ciclos que se repiten en el tiempo. De hecho, se considera que son ciclos. En el fondo. Cuando uno habla de que algo es un ciclo, es que realmente es incluso predecible en el tiempo. En cambio, el paradigma de análisis no lineal, que eso ya digamos que es algo mucho más nuevo, está recién introduciéndose en el ámbito clínico. ¿Y por qué? Porque ha demostrado ser bastante más
sensible y específico para el estudio de la variabilidad del ritmo cardíaco, el paradigma no lineal parte de la base de que los cambios del ritmo cardíaco en un individuo biológico no sigue un patrón lineal, sino que más bien está gobernado por la teoría del caos. Es decir, serían cambios que no tienen patrones determinados, sino que más bien es un estado de desorden, que si bien es cierto, la entropía se define como un estado de desorden que tiene cierto grado de determinación, digamos, pero siempre hay aleatorización en ese sistema. Básicamente, yo diría más del 80% de la investigación clínica hasta ahora ha sido en el ámbito de el análisis lineal de la variabilidad. Sin embargo, ojo, yo creo que se viene muy fuerte esa otra línea y hay grupos en Brasil, por ejemplo, que están trabajando mucho el tema del análisis no lineal de la variabilidad del ritmo cardíaco. Una forma de graficar la variabilidad del ritmo cardíaco en el dominio frecuencia es mediante este gráfico, que este gráfico se llama periodograma de Welch, se llama y que básicamente lleva el área bajo la curva, determina la magnitud de la densidad de frecuencia en los distintos componentes espectrales. Por ejemplo, tenemos el componente de alta frecuencia acá, en el más clarito. ¿Ah? El azul, el del medio, sería un componente de baja frecuencia, y el de muy baja frecuencia, que eso se llama very low frequency, que se mide con oscilaciones en el rango de menos de 0.04 Hz, estaría graficado en el rojo. Estos gráficos, uno cuando lo hace, tú puedes comparar personas, alguien que tiene una actividad simpática aumentada respecto a alguien que tiene una actividad simpática disminuida, y se van a ver cambios en este gráfico. Les voy a mostrar algunos ejemplos más adelante. Aunque ustedes no lo crean, la guía de variabilidad del ritmo cardíaco más citada y la que es todavía vigente es la que se publicó en la European Heart Journal en el 96. Sigue vigente esa guía aún. Se han hecho algunas otras guías que se las voy a mostrar acá, pero básicamente toman como base los mismos conceptos que tomaron acá en la Sociedad Europea de Cardiología y la de Norteamérica, la de electrofisiología. Nosotros, con el profesor Fernando Romero de la Universidad del programa, nos acaban de aceptar un artículo en los archivos de Cardiología de México, donde presentamos un protocolo y una guía de recomendación para hacer variabilidad cardíaca en niños, que en niños no hay prácticamente nada publicado de estándares de nada prácticamente. Y esperamos que eso también sea una contribución para quienes trabajan en pediatría con este tema. Bien, yo le partí la charla diciendo que esto podíamos hacerlo con animales, ¿cierto? Ideal, esto se puede hacer con electrocardiograma. Al paciente podríamos hacerle una serie temporal, 10 minutos de electrocardiograma, se descargan esos datos, se exportan esos datos a algunos software que permiten hacer análisis espectral, y es bastante sencillo. Sin embargo, hoy en día se han desarrollado distintas tecnologías para hacer variabilidad del ritmo cardíaco, porque básicamente lo único que se necesita es un dispositivo que sense y que tenga una buena sensibilidad a la hora de censar, ojalá con una frecuencia de muestreo no menor a 1000 Hz, que es el requisito mínimo de los equipos. Pero básicamente el equipo tiene que ser capaz de censar el intervalo R. La onda R, perdón, la onda R. Y cuando uno conversa con los biomédicos, en general, lo más sencillo de medir es la onda R con cualquier electrodo ubicado en la zona anterior del tórax. Y la tecnología Polar, la empresa Polar, que es una empresa americana que desarrolló ya tecnología y que han validado los fineses, los que más han estudiado esto y que más han validado tecnología han sido los fineses en la Universidad de Finlandia, y que ellos han desarrollado este equipo, que es el Polar V800, que tiene una versión anterior que el RS, no sé si es 800 o no recuerdo el número, pero es RS. Y la última versión es el V800 que nosotros ocupamos en el laboratorio y que tiene una muy buena sensibilidad, ha sido súper bien validado en individuos en personas sanas, niños, adultos, personas con enfermedades, durante el ejercicio, ha sido validado en distintos contextos y se comporta súper bien. Funciona con una banda torácica, tal como la banda que uno se coloca para hacer actividad física. Es una banda torácica que tiene que permitir registro
para intervalo RR, la H7 o la H10, que son las últimas versiones de este equipo, eh, tienen una página web donde uno descarga la información, ahí tenemos el tacograma, ¿cierto? El intervalo RR en el eje Y y en la serie, en el eje X está el tiempo, ahí está todo el registro. Y luego esto se exporta a un software que se llama Cubios, que es al menos el que nosotros ocupamos. Hay otros más que también se pueden usar. Este es gratuito y que ha sido muy bien validado, muy bien citado, y las mejores revistas del mundo no va a tener ningún problema en publicar ocupando estos dispositivos, porque están muy bien validados. Eh, También se han publicado algunos protocolos para hacer descarte de artefactos, pero aquí tenemos que también consentir que eh, una persona normal tiene aproximadamente un 20% de probabilidad de tener algunos latidos ectópicos que no están fuera de la normalidad, pero eso hay que descartarlo, porque son básicamente registros aberrantes del sistema. ¿Ya? Y aquí se han propuesto algunas iniciativas para hacer exclusiones de artefactos en los registros. Por eso lo recomendable cuando uno hace este tipo de análisis es descargar la información, revisar el archivo, ojalá ir latido a latido y descartar los artefactos antes de meterlos en el software. El, el, este equipo, en el archivo que uno puede descargar desde el software, esto tiene dos columnas. No se distinguen muy bien, pero son dos columnas. La de la derecha es el tiempo, el momento del sampling, el momento en que hace la medición, y el de la izquierda es el intervalo RR en milisegundos. Entonces, claro, uno tiene que mirar toda la columna del registro, y si hay, por ejemplo, un valor que excede al menos en 100 milisegundos respecto al valor anterior, eso ya uno debe hacerlo sospechar de que eso puede ser un artefacto, en fin, un error de registro. Un saludo para el doctor Jativa ahí que lo acabo de ver. Mucho gusto saludarlo, doctor. Cariño. Un abrazo. Eh, y en general, cuando uno hace análisis con este tipo de dispositivos, son estos los tipos de artefactos que uno más ve, digamos. El de tipo 1, en donde hay primero aparece una onda grande, que ustedes pueden ver que son 200, 300 milisegundos por encima de la anterior, y otra seguida de un registro, digamos, con una onda muy, muy pequeña, un intervalo muy corto, digamos. El tipo 3, que es lo contrario, una caída profunda en el intervalo, y otra, el siguiente es, y así. ¿Ya? Estos son artefactos y normalmente esto uno lo excluye del sistema de manera que uno pueda tener un registro válido. ¿Por qué me tomo el tiempo de decir esto? Porque esto casi nunca se menciona, ni siquiera en los libros de variabilidad cardíaca aparece esto, que es como la trastienda del análisis, y es súper importante porque al final, si uno lo piensa, y quizá, si aquí hay, bueno, por lo que veo claramente hay estudiantes del programa, en el programa ustedes tienen que haber escuchado mucho que lo que uno busca en investigación es ojalá la homogeneidad, ¿no? Es que haya homogeneidad en la variación, que las desviaciones estándar sean lo más pequeño posible, y todo eso que es lógico, es lo que buscamos en las investigaciones epidemiológicas, pero acá tenemos que pensar quizás de otra manera, porque acá estamos tratando con la variabilidad. Entonces, muchas veces trabajar con la variabilidad es mucho más complejo que trabajar con la homogeneidad cuando uno busca datos. Y ahí es muy importante establecer criterios de exclusión, de manera que si tú eres demasiado exigente en tus criterios de exclusión y prácticamente cualquier dato que te puede generar la sospecha de que es alterado lo terminas excluyendo, el problema de eso es que va a terminar subestimando la magnitud de la variabilidad. Por eso es muy bueno basarse estrictamente en los estándares, y ojalá adquirir experiencia y entrenar con alguien que ya lo haya hecho y que haya tenido experiencia en esto. ¿Ya? Eh, Vamos un poco a la aplicabilidad clínica. Aquí tenemos un artefacto, por ejemplo. Todo esto hay que excluirlo, y esto se expresa en los registros. Bueno, vamos a algunos elementos clínicos como para ir mostrando esto para qué sirve, ¿no? Eh, Voy a mover para acá la barra del Zoom que está encima. Bueno, primero que todo, la variabilidad del ritmo cardíaco tiene una fuerte correlación con el curso de vida de las personas. Se ha visto que los recién nacidos, incluso los prematuros, tienen una disminución importante de la variabilidad del ritmo cardíaco. Cuando uno mira, por ejemplo,
variable LF, la low frequency o el high frequency, específicamente el high frequency cuando el niño nace o inmediatamente después de nacer, está en su punto más bajo, y la relación LF-HF, que es la relación, creo que por acá la mencioné, esta relación, que es la relación que determina el balance autonómico, en donde un mayor puntaje indica un mayor tono simpático, ¿ah? Está en su punto más alto al momento de nacer. ¿Ya? Y en la medida en que el niño va avanzando en su desarrollo postnatal, este valor empieza a disminuir. ¿Ya? Eso muestra que desde el punto de vista fisiológico la variabilidad del ritmo cardíaco no tiene un valor estándar a lo largo de todo el ciclo vital. Por eso, cuando uno investiga en pediatría, aquí el doctor Jativa a lo mejor me va a entender, uno siempre tiene que tener un grupo control, porque el comparar en un mismo sujeto, sobre todo en los lactantes más pequeños que tienen cambios en cortos periodos de tiempo, cambios de procesos biológicos en cortos periodos de tiempo, es muy importante comparar con un grupo control y que ojalá ese grupo haya iniciado el estudio lo más homogéneo posible y para que ahí después, una vez que uno sigue al paciente a ese grupo, ¿cierto? Ver si la magnitud de los cambios está asociado a la intervención. Para la variabilidad cardíaca eso se aplica y con mayor razón, porque acá estamos trabajando con una variable que varía sí o sí en el curso de vida de los niños. Y de hecho ya en la etapa preescolar, la desviación estándar de las diferencias de ciclo cardíaco adyacente se encuentra en su punto más bajo en la etapa preescolar, tiende a aumentar hasta la etapa de la pubertad, donde llega al punto más alto. Eso en hombres, tanto en hombres como mujeres. Y la relación, el LF, que es el componente simpático, tiende a disminuir. Es muy poco, pero tiende a disminuir. O sea, si nosotros analizamos la relación LF-HF, lo que se ha descrito es que está en su punto más alto al nacer y cae hasta llegar al punto de equilibrio que es la pubertad, ¿ah? Básicamente. Se han buscado algunos valores de referencia, no es fácil hacer valores de referencia de estos parámetros en niños por muchas razones. Primero, porque la magnitud de la variabilidad ritmo cardíaco depende del tiempo de registro. Si tú haces un registro de 5 minutos, el valor absoluto de los parámetros de variabilidad van a ser, por ejemplo, X, y si tú haces el doble de tiempo ese registro y haces el cálculo, probablemente te va a salir X por 2, y el valor absoluto varía en función del tiempo de registro. Ese es uno de los problemas que tiene este método. Por eso la estandarización de la técnica es tan importante y de ahí surgen, y esa es la razón por la cual se han generado nuevos protocolos, no para modificar lo que ya se publicó en el 96, que fue la primera guía, sino para profundizar un poco más en los métodos de estandarización, porque en eso hay que ser muy, muy riguroso. Ahí vamos a hablar un poco sobre eso más adelante. Bueno, acá de nuevo, ¿cierto? Hay muchas publicaciones, de hecho, hoy en día ya se está haciendo variabilidad cardíaca en la etapa prenatal, se está haciendo mediante registro ecográfico en la etapa fetal. También es posible hoy en día hacer análisis de variabilidad cardíaca e incluso se han encontrado resultados bien interesantes al respecto en cuanto al comportamiento de esta variable como factor pronóstico, ¿ya? Como factor pronóstico postnatal. Aquí hay una tabla que esto lo presentamos en el artículo que nos acaban de aceptar con el profesor Romero, en donde hicimos una revisión con los valores de referencia publicados con las mismas condiciones técnicas. Registro de 5 minutos en posición supino, con control de frecuencia respiratoria, con los mismos equipos, con los mismos algoritmos, exactamente en las mismas condiciones. Y más o menos hay valores que se reproducen. O sea, por ejemplo, un niño... Este valor, el RMSCD, que yo en general hablo harto de él porque es uno de los más importantes del dominio tiempo, no debe ser menor a 50. ¿Ah? No debe ser menor a 50. Si ya baja de 40, por ejemplo, nosotros podríamos suponer que ese niño tiene un desbalance autonómico, que probablemente tiene una disminución del componente parasimpático en el sistema. Y ahí sería bueno a lo mejor hacerle alguna prueba de tolerancia a la glucosa, hacer un seguimiento de presión arterial. Es probable que estemos en presencia de alguna condición crónica que es subyacente. Y la relación LFHF, que es como el determinante del balance autonómico, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que oscila, ¿cierto?, entre 1.1 y 0.6. O sea,
en general se acepta un valor no mayor a 1,5 en población infantil en este valor. Si el niño tiene un valor mayor a 1,5, podríamos estar enfrente a un niño que a lo mejor, bueno, esto no es tan específico, ¿no? Pues lo único que nos dice es que está alterado el balance autonómico, o sea, algo le está generando estrés, algo está gatillando y está aumentando la actividad del sistema simpático. Puede ser estrés, puede ser, hay varios estudios que están relacionados con ansiedad, hay investigaciones en el ámbito de eh, en todo lo que es la pediatría asociada al estudio de la violencia infantil, también el síndrome del niño violentado, en fin, hay varios estudios con eso y en donde han verificado con variabilidad y se han visto resultados muy, muy interesantes. Eh, bueno, acá en la práctica, ¿no? Aquí tenemos una niña, bueno, no les voy a decir, ¿dónde hay mejor, una mayor variabilidad? ¿En el A o en el B? Tenemos dos series temporales, ¿cierto? Intervalo RR en el eje Y y el tiempo en el eje X. Lógicamente, aquí hay una mayor variabilidad, ¿no? En el A. Hay una mayor cantidad de picos, ¿cierto? Acá hay una menor variabilidad. Y si uno afina un poco el ojo, digamos, uno ve acá variaciones pero amplias, ¿ah? De baja frecuencia. Aquí uno también ve variaciones amplias, pero principalmente acá predominan las variaciones rápidas, ¿no? Entonces, uno solo mirando esto, uno podría decir, bueno, aquí hay un mayor componente parasimpático y aquí hay un mayor componente simpático. Bueno, esta es una niña de 10 años con con obesidad, con un IMC sobre el 95% de su percentil para su edad, ¿ah? Obesa, una obesa importante, y aquí hay una niña de la misma edad, la misma estatura, sin obesidad, eutrófica. ¿Ah? En uno de los estudios que hicimos hace un tiempo atrás. Eh, y esto ha sido ampliamente demostrado en la literatura. O sea, en general, los parámetros de variabilidad del ritmo cardíaco en niños están muy determinados por la fuerza, por elementos asociados a la sarcopenia o al trofismo muscular. Eh, También digamos, la variabilidad del ritmo cardíaco está fuertemente determinada por la presión arterial sistólica, diastólica. También está muy asociado la variabilidad del ritmo cardíaco a la función de sueño. Eh, Hay estudios, esto es en niños, pero también en adultos está muy bien estudiado, aquellos que tienen un índice de apnea y hipopnea mayor, que es la variable que para evaluar niños tienen más de 2 o 3 factores de riesgo, hay una menor variabilidad del ritmo cardíaco y un mayor tono simpático en ello, una mayor relación LFHF. Entonces, en general, en niños, uno, no sé si me pegué, ¿no? ¿No? Ah, ya, porque me dice aquí que la conexión está inestable. Eh, entonces, en general, hay que siempre considerar que en niños estos parámetros pueden determinar ciertos factores pronósticos. Lo mismo acá, esto es un estudio publicado en 2018 en Brasil, donde buscaron establecer algunos puntos de corte, ¿no? De algunas variables. No es fácil hacer esto porque en general depende mucho de las técnicas, pero parámetros como la relación LFHF tuvieron, digamos, un área bajo la curva y un parámetro de sensibilidad y especificidad relativamente aceptable, ¿no? Que permitirían comportarse como buenos factores pronósticos para hacer seguimiento de pacientes o usarlo en estudios prospectivos en los mismos sujetos. En general, la recomendación es, si van a hacer investigación clínica y van a incorporar esta variable, eh, es muy importante quizás no considerar tanto los valores de referencia. Yo lo estoy mostrando básicamente porque es lo que hay y es más o menos para tener una referencia, porque acá lo más importante son los cambios internos del mismo sujeto. ¿Ah? Entonces, por eso es que siempre es importante medir bajo las mismas condiciones y medir ojalá al mismo sujeto bajo las mismas condiciones para poder ver bien si esos cambios de la variabilidad determinan o están asociados a algo. En adultos también está bastante estudiado esto es un metaanálisis del año pasado, se ve que, sin profundizar más allá, pero predice bastante bien muerte por causa cardiovascular, en fin, por eso en general en los seguimientos de pacientes con enfermedades cardiovasculares es muy bueno incorporar esta variable e ir viendo los cambios individuales de esto.
Durante el ejercicio también se ha estudiado, los niños con fibrosis quística, por ejemplo, en ellos se ve que tienen disautonomía durante la actividad física, cuando ellos terminan el test de marcha 6 minutos, que es una prueba no muy intensa, pero uno ve que, por ejemplo, en un sujeto sano, la relación LFHF varía muy poco, y es lo normal, porque el test de marcha 6 minutos es una prueba que no es muy estresante, pero en un niño con fibrosis quística aumenta y se mantiene aumentado, incluso aumenta después del ejercicio. Eso es indicador de disautonomía post-ejercicio. O sea, no hay una recuperación de la frecuencia cardíaca post-ejercicio como se espera, porque el tono simpático se mantiene alto. Eh, lo mismo en niños con asma, se ha visto también que la relación LFHF se asocia a la permeabilidad de la vía aérea. De hecho, la permeabilidad de la vía aérea, la resistencia de la vía aérea, está directamente asociado con el tono simpático. Cuando esto uno lo ve en los experimentos, cuando uno a un animal traqueostomizado le cierra la tráqueo, la actividad simpática aumenta significativamente. Eso se ve. En niños con distrofia muscular se ha visto que los cambios de la variabilidad anteceden la falla cardíaca en los niños con distrofia muscular de Duchenne. Por eso, ideal sería hacerle seguimiento temprano. Cuando uno mide esto durante el ejercicio, si alguno de ustedes va a investigar esto en ejercicio, durante el ejercicio, esto es lo que se ve una disminución del componente de alta frecuencia, eh, y el componente de baja frecuencia es el que predomina. Básicamente, eso es porque durante el ejercicio aumenta el tono simpático, que es más o menos lo que uno ve acá. El componente de alta frecuencia prácticamente desaparece. ¿Ah? En cambio, en entrenamiento, durante el entrenamiento, debería pasar lo contrario. El efecto del entrenamiento sobre la variabilidad del ritmo cardíaco es la disminución de la relación LFHF y el aumento de los componentes de alta frecuencia. ¿Ya? Que eso es indicador de que el entrenamiento aumenta la actividad vagal, básicamente. ¿Ya? Esto es lo mismo, pero ya midiendo actividad simpática directamente, estos resultados son coincidentes en general. ¿Ya? Los mecanismos que subyacen a esto están alojados en el tronco. Yo no voy a entrar en mayores detalles, por también cuestiones de tiempo, pero básicamente cuando uno mira la actividad simpática y el efecto que tiene el ejercicio sobre la actividad simpática, hay que pensar inmediatamente en la región rostroventrolateral del bulbo. ¿Ya? La región RBLM es un núcleo que está ubicado en el bulbo y que tiene la capacidad para, de hecho tiene pulso propio, tiene un gatillo propio, tiene como células marcapásicas que generan su actividad, y en condiciones de alta actividad simpática, de alto nivel de actividad simpática, este centro gatilla más fuerte, más rápido, y eso genera toda la actividad vasomotora periférica. Por ejemplo, para producir vasoconstricción. Y lo que hace el ejercicio físico sobre esta región, básicamente hay varias teorías. Una de las teorías es la desensibilización de los receptores de glutamato, porque el entrenamiento físico, el ejercicio, libera altos niveles de glutamato en este receptor y en los receptores se tienden a desensibilizar sobre eso. También hay otras teorías que hablan de que disminuye la expresión de en la membrana de estos receptores, que eso hace que la actividad simpática baje. También hay explicaciones periféricas, por ejemplo, el aumento de la función endotelial post-entrenamiento, también eso por mecanismo barro-reflejo va a bajar la actividad simpática. En fin, hay varias maneras de abordarlo, pero siempre pensar que la clave está en estos centros para ir a buscar el efecto y los cambios de variabilidad cardíaca inducidos por ejercicio. De hecho, está bien estudiado los cambios temporales cuando uno empieza a entrenar. ¿Ah? Una de las cosas que ocurre en etapas tempranas, a las 4 semanas de entrenamiento, es los cambios en variabilidad cardíaca. A las 4 semanas. De hecho, si alguno de ustedes va al gimnasio, en las primeras 4 semanas, antes que empiece a caer la presión arterial, antes que hayan otros cambios que son mucho más, como más gruesos, digamos, la variabilidad cardíaca ya debería mostrar cambios. Esto fue lo que hicimos en Brasil en mi estancia allá, y yo estudié un modelo animal nicotinizado. De hecho, mi línea de investigación doctoral fue el efecto del entrenamiento en la prevención del daño inducido por tabaco. Ya, yo acá no hablo de nada, no hablé nada de tabaco, eso ya es materia para otro seminario, pero básicamente lo que vimos nosotros es que el entrenamiento físico restaura la disrupción del balance autonómico inducido por nicotina. ¿Ya? Y básicamente los componentes del dominio tiempo. El entrenamiento físico en los animales mejoró bastante el SDNN, el RMSCD en los animales, y de alguna manera eh, tendió a restablecer en cierta medida la alteración inducida por nicotina. La nicotina afectó bastante los mecanismos de control cardiovascular.
Esto lo voy a pasar porque también la variabilidad cardíaca, cuando uno la va midiendo diariamente, porque esto uno lo puede medir todos los días o una vez al mes, o ahí uno puede proponer un protocolo, porque esto es muy sencillo de evaluar, por eso básicamente uno puede ir siguiendo los cambios de intuición por ejercicio. Tú puedes irlo siguiendo, incluso tú puedes ir regulando tu magnitud de entrenamiento con eso, tu dosis de entrenamiento, para ir ajustando mejor tu dosis de ejercicio, igual que un fármaco. Y con esto termino, que esto es lo último que hicimos, que estamos preparando el artículo, que lo traje acá. Nosotros que quisimos estudiar los mecanismos de estrés gatillado en la simulación clínica. Hicimos un escenario de simulación en la universidad de insuficiencia respiratoria aguda. Esto fue antes de la pandemia, mira, ni siquiera lo sospechamos. Un escenario de insuficiencia respiratoria aguda en los estudiantes, en donde tenían que colocar un ventilador no invasivo a un paciente, que esa es una de las situaciones que más genera estrés en el ámbito de la kinesiología, en la formación. Y fuimos a medir variabilidad cardíaca durante el escenario. Medimos otras cosas más, también dilatación mediada por flujo y otras cosas más. Y en general, el estrés durante el escenario simulado aumenta 6 veces, medido por la relación LFHF, y es reproducible con lo que ocurre en la clínica. De esa manera nosotros validamos la simulación clínica como una experiencia que de alguna manera reproduce los mismos mecanismos internos de los estudiantes que ocurrirían en el contexto clínico real. Ese fue más o menos el contexto del estudio. Y los cambios en los componentes del dominio frecuencia se correlacionaron con los cambios en los componentes del dominio tiempo, lo cual también valida el sistema como método de medición y de evaluación de los estudiantes en este contexto. Esto fue, aquí está el periodograma de Welch, y se ve aquí, ¿cierto?, que durante la simulación los componentes de alta frecuencia prácticamente desaparecieron, ¿ah? Y predominó el componente de baja frecuencia. Eso es propio del estrés y del aumento de la actividad simpática como súbito. Y inmediatamente después de la simulación, el chico salió de la sala de simulación, hicimos el debriefing, en fin, se relajó, como que tuvo como el bajón después de la... Típico los estudiantes después del... Es lo que les pasa a ustedes quizás con el salto triple. Es súper reproducible. Este sería el salto triple, estrés máximo, y post salto triple ya se restablece. Bueno, solo para ir terminando ya algunas recomendaciones, ¿cierto? Es muy importante los estándares de control de la medición de la variabilidad para que el registro sea válido. Tiene que haber control ventilatorio, el sujeto tiene que estar no necesariamente en reposo, pero siempre en las mismas condiciones. Los métodos, la reevaluación tiene que ser siempre igual, de recomendación en supino, en un lugar sin ruido, sin olores, porque cualquier estímulo externo que genere cambios en el sistema nervioso autonómico va a afectar la variabilidad cardíaca. Considerar el periodo de reposo previo, lógico, y ocupar siempre un investigador. Cuando uno hace esto, es importante el análisis que lo haga un investigador enmascarado, que no sepa si el sujeto corresponde al control o al experimental. Eso es un elemento metodológico importante, porque como esto es muy operador dependiente, uno se tiende a sesgar cuando uno mira los registros, sobre todo a la hora de excluir los artefactos. Entonces es lo importante que el que está haciendo el análisis no conozca la asignación del sujeto que se está evaluando. También a la hora de escribir y de publicar con esto, estos son a lo menos 4 elementos que tienen que estar muy bien registrados en el paper. El tipo de paciente, cómo se recolectó el intervalo RR, el equipo que se ocupó, cómo se limpió el registro, cuál fue el método de exclusión de sesgo, por ejemplo, o de exclusión de registro aberrante, cómo se calculó la variabilidad. Son elementos básicos que tienen que estar reportados y que hoy en día cualquier revista de buena calidad les va a pedir a la hora del reporte. Así que nada, solo para terminar ya, que esta es la expresión matemática, ¿cierto?, de los mecanismos de control cardiovascular, se consideran biomarcadores matemáticos, de hecho, esto. La disrupción de la variabilidad cardíaca es un parámetro temprano, es un parámetro que se afecta de manera temprana. En algunos países se ocupa como marcador temprano, antes de que cambien los niveles plasmáticos de lípido, de glucosa, en fin, estos parámetros ya se empiezan a afectar. De hecho, estos parámetros se afectan con el estrés oxidativo previo. Entonces, el estrés oxidativo ocurre mucho antes de la irrupción de otros parámetros más de mayor importancia clínica, digamos. El entrenamiento físico restaura el balance autonómico, eso hoy en día está súper bien demostrado con revisiones sistemáticas, ensayos clínicos de todo nivel. Considerar siempre criterios técnicos y el aspecto para los criterios para un adecuado reporte, que esto es muy importante cuando uno escribe y publica con estos temas. Así que bueno, espero que haya sido de interés la charla, y bueno, creo que hay un tiempo para algunas preguntas. Muchas gracias, Iván, por tu interesante exposición.
Se ofrece la palabra al auditorio. Aquí en el chat hay una pregunta desde hace rato que hace Javier Enríquez. Dice, ¿es igual de válido aplicar el filtro de Cuvios para eliminar los artefactos o es mejor eliminarlos previamente del registro? Esa es una buena pregunta. Sí, la respuesta, o sea, es que esa pregunta tiene varias respuestas. Eso depende de la calidad del registro, primero que todo. Si el registro en la inspección visual tiene artefactos que se repiten. Por ejemplo, en un minuto tú tienes más de 5, 6 o 7 artefactos en un mismo minuto. Ahí esto no está recomendado ni digamos, está totalmente estandarizado, pero lo que al menos yo recomendaría hacer ahí es hacer un registro, una limpieza manual primero de esos artefactos más evidentes en el sistema, ¿ya? Y luego, una vez que sacaste los artefactos más evidentes, por ejemplo, esos picos de onda que superan 300, 400 milisegundos, eso es mejor retirarlo del sistema para dejarle al QGIS aquellos artefactos que tiene establecidos por algoritmo. Ahora, si tú me preguntas, bueno, pero si los dejo, ¿el QGIS igual los va a excluir? Probablemente igual los va a excluir. Pero ojo que es muy importante no solo el registro matemático del análisis, sino también el registro visual. Y ahí es bien importante que ojalá debiésemos siempre limpiar de la mejor manera posible el registro de esos artefactos mucho más evidentes, ¿ah? Y dejarle al QGIS aquellos no más imperceptibles, pero que requieren de un algoritmo para realmente verificar si son o no artefactos. Nosotros siempre ocupamos el nivel de exclusión de artefactos medio. Nosotros acá lo ocupamos por estándar, el nivel medio de exclusión de artefactos. Y eso lo ocupamos para todos los registros. Pero muy buena pregunta. El QGIS se ha estudiado la capacidad del QGIS para hacer la exclusión y se ha visto que tiene buena capacidad. Son bien reproducibles los registros con las exclusiones del QGIS. Pero sí es bueno hacer esta inspección visual primero, que es importante. Gracias, Iván. ¿Algún otro miembro de la audiencia quisiera hacer preguntas o algún comentario? Yo quiero preguntar algo. Bien, Iván, felicitarte. Siempre es un placer escucharte, especialmente por este amor a las matemáticas, así que haces que todo sea más agradable. Tú sabes que compartimos, ese es nuestro amor común, sí. Además del amor hacia el doctor Manterola. Claro que el mío es más fuerte. Pero... El tuyo desde otra perspectiva. Ah. Claro. No, pero están los dos. También hay una valoración a nivel académico, así que duda. También existe eso. Claro, el mío es doble. Pero más allá de eso, Iván, felicitarte. Muy entretenida tu presentación, así que se sintió que pasaron como 5 minutos. Felicitarte por el artículo, con el último artículo con el doctor Romero. Sabemos lo complejo que finalmente acepten estos artículos. Sí. Especialmente cuando somos latinos publicando, como que no les gusta demasiado. Pero bueno, tengo 2 consultas. La primera va asociada a estas pautas que diste, básicamente para el tema de poder publicar los artículos, porque sabemos que hay varios checklists en función del tipo de diseño que estamos utilizando que nos permiten como guiarnos para la escritura de los artículos científicos. Entonces, lo que tú señalas daría pie un poco para hacer como un checklist propio, así como para publicar unas pautas de recomendaciones asociadas a la escritura de este tipo de artículos, ¿o no? No, yo diría que no. Esto sí, uno debería acogerlo cuando, bueno, todas las pautas de redacción científica, la del Equator Network, ¿cierto? Tienen en alguna de sus dominios, considera la redacción de la metodología.
Y dentro del dominio de metodología está el instrumento de medición, o en fin, el protocolo de medición. En ese ítem, ahí deberíamos incorporar estas guías de redacción. Porque incorporando el protocolo de medición y todos los elementos que subyacen a la medición de la variabilidad cardíaca en un orden de redacción lógico que permita al lector interpretar correctamente cómo se midió la variabilidad cardíaca. Pero todo eso tributaría a ese ítem de ese dominio, de esa guía de lectura, en el fondo. Y no es excluyente, tú te puedes basar, ¿cierto?, en el, qué sé yo, en la guía Prisma, o en el, bueno, también, si haces revisiones sistemáticas incorporando variabilidad cardíaca como desenlace en la misma historia. Tú deberías esperar que los artículos, en tus criterios de elegibilidad, los artículos primarios, deberías incorporar que el artículo haya reportado la técnica, al menos incorporando estos 4 atributos básicos, ¿cierto?, que permitan ver si fue de calidad o no la medición. Así que aplica, pero aplica para ese ítem. Pero no existe algo formalmente publicado al respecto, esa es mi pregunta. Sí, de hecho, la guía de redacción, esa fue la que yo mostré al final. Ya, me pareció que está publicada. Sí. Ya, que era algo tuyo ahí. No, sí, eso se publicó hace 2 años, más o menos, 2 o 3 años. Ya, perfecto. Y la otra pregunta que me hacía una querida estudiante que está por ahí, que no sé si quiere que dé su nombre, así que mejor la voy a dejar en el anonimato por si acaso, pero me parece muy interesante, ya que yo vi que al inicio presentaste algunos dispositivos de la marca Polar para poder evaluar el tema de la frecuencia cardíaca. Sí. Y me imagino que también se puede ocupar el tema del electrocardiograma también para poder evaluar. ¿Cuáles son qué recomiendas tú dentro de los implementos? Porque a mí siempre me ha llamado la atención, asociado a temas de estrés, como me diste al final, poder como comprar así como un stock grande de dispositivos y poder aplicárselos a un grupo de sujetos y poder evaluar eso por un periodo extenso. Así que, ¿qué recomiendas tú en función de las mediciones que has hecho? Mira, sinceramente, si se trata de medir personas saludables en contextos dinámicos, por ejemplo, haciendo una actividad o en su cotidianidad, en fin, los equipos portables funcionan bien. Y si va a comprar un equipo portable, yo creo que este de la Polar, el V800 funciona súper bien, es muy confiable, muy válido, ha sido súper bien validado, evaluado, en fin, y la calidad del registro es buena. Yo no tengo conflicto de interés con la empresa, así que en realidad lo digo porque nosotros ocupamos esos equipos y son económicos también. Este equipo debe costar, no sé, no cuesta más de $1000, menos de $1000 cuesta cada dispositivo. Yo creo que debe estar por los $600 y andan y funcionan bien. El software también es amigable. Ahora, incluso si tú vas a hacer registro de 24 horas para evaluar ya, no sé, el very low frequency, por ejemplo, que es una variable de variabilidad que tú no la puedes medir con menos de 24 horas continuas de registro, ahí es necesario un portable y el Polar funciona bien. El Polar permite registros de más de 24 horas también, que eso es lo otro, tiene que tener capacidad de almacenamiento. Y el Polar la tiene también, el equipo lo tiene. Ahora, si quieres hacer análisis, llevar al paciente al laboratorio bajo condiciones ideales, ya sea porque te interesa evaluar intervenciones cuya magnitud de efecto es más pequeña, por ejemplo, y necesitas hacer un análisis un poquitito más fino, con menos desvío, a lo mejor yo a ese paciente lo llevaría al laboratorio y le haría electrocardiograma y analizaría un poco más otras cosas, digamos, o con más detalle todo el ciclo cardíaco y eso además permitiría otras exclusiones, básicamente, porque el QoS y todos los sistemas de exclusión, cuando se trata de estos equipos portables, solo permiten detectar errores de ritmo, digamos, pero hay otro tipo de arritmias que también ocurren que son más bien de cambios morfológicos del complejo QRS y que eso no es detectable con estos equipos. Entonces ya cuando se trata de un análisis más fino, quizás ahí es mejor llevarse el paciente al laboratorio para hacer análisis con electrocardiografía. Entonces ahí depende mucho del tipo de estudio que uno quiera hacer. Eso.
Sí. Muchas gracias, me queda clarísimo. Así que 1.000.000 de gracias. Gracias, Y Iván. varios Gracias. habían prendido sus cámaras, así yo creo que te van a bombardear a preguntas. Miriam Mora tiene una levantó la pregunta. mano. Sí, sí. Miriam. Doña Miriam. Adelante, Miriam, te escuchamos. Estás con mute. Está mute. Lo que pasa es que yo los tengo a todos silenciados, perdón. Soy yo la culpable. Ahora sí, Miriam, perdóname. Gracias, doctora. Buenas tardes con todos. Un gusto Hola, buenas tardes. compartir esta conferencia. Me pareció muy interesante, muy ilustrativa y por eso me creó algunas dudas. Por ejemplo, ahora que estamos con los pacientes COVID, post-COVID, ¿se podría también utilizar, por ejemplo, este estudio para poder ver, como escuché esto de la marcha, de la prueba de la caminata, donde que podría verse las variabilidades, y eso también se recomendaba para hacerles a los pacientes post-COVID para ver si quedaron con algún tipo de complicación? ¿Cree usted que sería conveniente poder aplicarlos también a este grupo de pacientes? Sí, totalmente conveniente, porque los pacientes post-COVID, ellos quedan con un grado importante de disfuncionalidad. Bueno, sobre todo los más severos, por causa de la terapia intensiva, el prono, la intención mecánica, en fin, y la inflamación pulmonar. Eso va a desencadenar en ello lo que se denomina la debilidad muscular post-UCI, ¿no? Y eso desemboca en una disfuncionalidad importante que se va a ver reflejado probablemente en un aumento de los niveles de actividad simpática, y sobre todo eso se ve reflejado muy bien en la frecuencia cardíaca de recuperación y en la variabilidad cardíaca de recuperación de los pacientes después del ejercicio. ¿Qué es lo que uno espera después del ejercicio? Que los componentes de alta frecuencia, por ejemplo, 5 minutos, 10 minutos post ejercicio, se restablezcan e incluso pudiesen aumentar un poco más, ¿cierto?, respecto al basal. Y es probable, no ha sido totalmente estudiado, de hecho, no sé, hasta ayer o anteayer hice una búsqueda de artículos, no vi algún artículo todavía con pacientes post-COVID que hayan usado variabilidad cardíaca, pero digamos, conclusiones que uno, desde el marco fisiopatológico de la enfermedad, uno puede deducir que ellos van a tener comprometida la variabilidad cardíaca, sobre todo después. Y ahí la recomendación es buscar una prueba de ejercicio que los pacientes puedan terminar. El sit-to-stand test, por ejemplo, puede ser una buena alternativa y que tiene varias variantes. Así que sí, totalmente recomendable. Así que eso, muy recomendado. Gracias. De nada. Gracias, Miriam. Rodrigo está pidiendo la palabra ahora. Hola, buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias te felicito por tu presentación. Y yo tenía una consulta que me nació por algo que tú dijiste, si es que el entrenamiento tiende a disminuir la variabilidad de alta frecuencia, ¿cierto? ¿Eso fue lo que entendí? ¿O desaparecen no, esta...? chuta, si lo dije, el entrenamiento, quizás lo dije y no me di cuenta. El entrenamiento físico, entendiendo el entrenamiento como ese proceso de adaptación a la carga, ¿no? Y que tú evalúas después de 8 semanas, ¿cierto? Sí. Lo que ocurre ahí es un aumento de los componentes de alta frecuencia y una disminución un en aumento, los componentes de baja frecuencia. Ya, Sí, ok. que es distinto a lo que ocurre durante el ejercicio, que ahí sí, Ya, por causa de eso era lo que me quizá había ahí no lo quedado expliqué muy claro. Sí. No, yo me enredé también.
Sí. Pero, y tú me acuerdo que decías que había algunas hipótesis al respecto que tenían que ver con la desensibilización del receptor de glutamato. ¿Has sabido algo de los receptores de lactato? Desconozco si el músculo cardíaco tiene receptores de lactato. Yo sé que el esquelético tiene, pero no sé si No, la sabes verdad es que algo. desconozco, no, sinceramente no desconozco si eso. Ahora, lógicamente, la desensibilización de receptores en el contexto del ejercicio físico, y cuando lo hablamos desde la perspectiva de los mecanismos de control cardiovascular, tiene eso más que ver con cuestiones de control metabólico, tiene más que ver con cuestiones de control neurovegetativo. Porque la desensibilización de receptores de glutamato, ¿qué es lo que va a hacer? Hace que la actividad de la región RBLM frente al mismo estímulo caiga. Entonces, frente al mismo nivel de actividad física, los niveles de actividad simpática no se van a elevar tanto, y eso después se va a mantener en condiciones basales. Y eso tiene más que ver con los mecanismos de control cardiovascular. Ahora, si hay desensibilización de receptores de glutamato, lo desconozco. Sinceramente lo desconozco, y no sé, bueno, por derivación fisiológica me parece que no debería, porque en general las concentraciones de lactato, De perdón, lactato. me refiero, sí, pero por cuestión farmacológica me parece que no debería, porque los tiempos en que estarían expuestos estos receptores de lactato a su agonista son bastante, no son tan prolongados durante el ejercicio. Son, en general, el lactato se mantiene alto durante periodos breves de un pulso de actividad, que a lo mejor, aunque no son hipótesis, porque también a lo mejor la obesidad puede jugar un rol en eso, como ocurre con los receptores de glucosa, o con los transportadores de glucosa, ¿no? Y los receptores de tirosina e insulina. Pero es interesante estudiarlo. Yo creo que eso sería interesante como línea de investigación. Vale, gracias, Iván. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctor Duque, ahí tiene. Galo. Sí. Gracias, buenas tardes. Hola, Galo. Buenas tardes, doctor. Primero, felicitar la conferencia, doctor Rodríguez. Muchas Segundo, gracias. hacerle una pregunta desde el ámbito en el que yo me desenvuelvo. Yo soy oncólogo, y una de las preocupaciones y las limitaciones que tenemos con frecuencia en los tratamientos de pacientes con quimioterapia es el uso de dos tipos de medicamentos. Un grupo de medicamentos que se denominan antraciclinas, que sobre todo son muy cardiotóxicos, producen miocardiopatía dilatada, trastornos de frecuencia cardíaca, y terminan produciendo daño del ventrículo izquierdo y fracciones de eyecciones del ventrículo izquierdo cortas. Y el otro grupo de medicamentos pertenece al grupo donde está el 5-fluoruracilo, que sobre todo durante la infusión de quimioterapia producen arritmias cardíacas y trastornos del ritmo. Entonces la pregunta es esta. Yo he escuchado que existen incluso guías actualmente para poder realizar monitorización secuencial de la función cardíaca mientras dura la administración de quimioterapia, en el afán de detectar precozmente el daño cardíaco o arritmias cardíacas que pueden generar incluso eventos mortales durante la infusión de quimioterapia. No sé si conoce alguna de estas guías o algún trabajo al respecto que pudiese orientarnos sobre este tema, que para el oncólogo se torna interesante. Muchas gracias. Sí, o sea, bueno, que la variabilidad del ritmo cardíaco se ocupe como un parámetro de control de función cardiovascular durante procedimientos oncológicos, la verdad, no he visto guías, y si las hay, las desconozco, pero sí se ha estudiado en el contexto, por ejemplo, de las consecuencias a largo plazo de la función cardíaca, y básicamente los mecanismos, el control autonómico el control autonómico cardíaco, ¿cierto? La disfunción autonómica cardíaca se ha estudiado en cuanto al efecto de cierta intervención oncológica a largo plazo. Por ahí recuerdo haber visto algunos estudios sobre algunos fármacos quimioterapéuticos, pero a largo plazo. Porque igual hay que entender lo siguiente, que cuando
hay alguna intervención terapéutica que potencialmente pudiera producir arritmias en el sistema, hacer la monitorización de variabilidad cardíaca en ese instante afecta la validez del registro, porque justamente de lo que se trata es de excluir estos fenómenos de arritmia en el paciente. De hecho, para algunos investigadores es un criterio de exclusión absoluto el que un paciente tenga arritmias cardíacas para hacer análisis de variabilidad. Porque uno necesita, si bien no un corazón que lata como un metrónomo, ¿no? Pero necesitamos poder establecer mecanismos de cálculo que permitan un análisis un poquitito más cíclico del ritmo cardíaco para echar a correr los algoritmos matemáticos y que nos permitan llegar a los valores. Entonces ahí yo tiendo a pensar que se dificultaría un poco la medición o la utilidad, digamos, de estos parámetros para evaluar durante los procedimientos, así como podría ser qué sé yo, el Holter durante el procedimiento, el análisis de ritmo cardíaco o el análisis de fracción de eyección durante los procedimientos, que esos sí son parámetros que son válidos en su registro durante esos procedimientos, pero sí sería de utilidad para evaluar el compromiso a largo plazo e incluso que acá en Chile se hace investigación en ese plano. De hecho, hay algunos colegas se dedican a eso, a estudiar mecanismos de estrés en pacientes oncológicos. Todos los elementos más bien psicológicos del tratamiento oncológico, ahí se introduce mucho la variabilidad. Pero pacientes con arritmia en general son considerados como criterios de exclusión para los estudios. Ese es uno de los problemas que tiene. Gracias por la respuesta. Muchas gracias. Gracias, Galo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hola, Gisela. Hola a todos. Hola, gracias Iván por tu presentación. Un gusto en saludarte tanto tiempo. Igual, tanto tiempo, bien. Mira, quería hacerte una pregunta en función de la variabilidad cardíaca que tú hablas en cuanto al tiempo de recuperación. Pensando, yo creo que tú te acuerdas un poco pensando lo nombraste un poco los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. ¿Cómo puede variar en función de que tú sabes que estos pacientes tienen? Lo estoy pensando en el protocolo de animales. ¿Ya? Pensando en la variabilidad cardíaca que puede haber en función de que en este caso el músculo cardíaco está debilitado, pues se empieza a debilitar con el tiempo. ¿Cuánto sería el tiempo quizás de recuperación o cómo puede influir en función sobre todo de protocolos de ejercicio de alta intensidad? Sí. Bueno, los tiempos de evaluación de la frecuencia cardíaca de recuperación son al minuto. Ahí habría que aplicar los mismos protocolos, ¿ah? Porque en general la recuperación porque uno estudia frecuencia cardíaca de recuperación, básicamente porque la frecuencia cardíaca de recuperación es la expresión de restablecimiento del balance autonómico post ejercicio, y eso ocurre inmediatamente una vez que se suspende la actividad. De hecho, es un cambio temprano post actividad, y ahí, bueno, hay protocolos que miden a los 30 segundos, incluso 1 minuto, 5 minutos, y acá no tendría por qué ser diferente. Lo que sí, por ejemplo, si va a hacer variabilidad cardíaca en animales, se puede hacer. Ahí tiene que tener registro. Si tiene registro de pulso, si tiene la posibilidad de hacer registro de pulso en animal, puede hacer variabilidad. Tiene que hacer una medición de 5 minutos al menos del registro, pero no sé si tú estás trabajando con rata o con ratón. Con rata, me imagino. No, la idea es tratar de trabajar con el modelo Duchenne, con el DMD. Con ese ratón, el chiquitito. Ratón. Ya. Ahí ve si es posible para ti hacer medición de presión arterial media. Porque con el registro de la presión arterial media, durante 5 minutos al menos, tú puedes hacer el análisis espectral para el registro porque ahí tú lo que haces es medir la variabilidad de la frecuencia del pulso. Porque cuando tú haces el registro canula al animal, tú ves los pulsos, digamos, eso tú lo derivas en frecuencia, en los dominios frecuencia, dominio tiempo, haces todo el análisis y a partir de ahí derivas, pero las bandas de frecuencia que se analizan son distintas. Yo te las puedo enviar después, eso sí es que lo estaba haciendo, las bandas de frecuencia para animales, que son distintas a las que son para adultos.
considero que es bastante interesante verlo quizás Sí. después, pero me parece bastante atractivo también poder ver en esta variabilidad, considerando que lo que propongo es un entrenamiento en que va a ir aumentando la frecuencia de la intensidad, entonces sería No, como interesante medirlo. De hecho, si tú vas a hacer HIIT, ¿cierto? Height Intensity Interval Training, el HIIT tiene un efecto sobre la región rostral ventral lateral del bulbo que es mucho más potente que el entrenamiento continuo, que el que uno ocupa cuando uno sale a trotar, o, en fin, porque es muy alta intensidad. Digamos, se produce como una oleada simpática sobre ese centro, y aparentemente tendría mejores efectos sobre el restablecimiento del balance autonómico que el entrenamiento continuo. Entonces, con mayor razón, sería súper interesante si pudiera evaluarlo. Ahora, si puedes medir variabilidad cardíaca, también deberías poder medir barorreflejos. Eso también podrías medirlo como variable. Para eso necesitas tener registro en tiempo real de presión arterial media del animal. Si tú puedes canular al animal y medir presión de pulso, podrías hacer todas esas mediciones, todos esos registros. Después, si quieres, podemos conversarlo, yo te puedo mostrar cómo lo hicimos, cómo se hace. Sí. Súper, muchas gracias, Iván, te pasaste. Vale, gracias. que te diviertes. Gracias, Iván, gracias, Gisela. Galo estaba con problemas y se retira. Edgar. Sí. Por favor. Hola, Iván, un gusto verte a los tiempos. Igualmente, doctor. Tu presentación. Un abrazo enorme. Un abrazo. Te está yendo muy bien, creo. Sigues publicando y eso es un buen ejemplo para todos nosotros. Una pregunta. Quisiera ver el uso de los aspectos de la modulación del sistema nervioso autónomo sobre el aparato cardiovascular implica un problema de balance entre el tono simpático y el parasimpático, ¿no es cierto?, sobre la frecuencia cardíaca. En ciertas condiciones patológicas como el infarto agudo de miocardio, o muy particularmente en la neuropatía autonómica diabética, que es un problema que lo menciono en términos de interés personal. ¿Cómo consideras tú que el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca pueda realizarse? ¿Cuál protocolo? ¿Qué mecanismo de hacerlo? En términos de saber que es un factor predictor de mortalidad. No sé, ¿qué recomendarías tú? Sí, bueno, ahí lo que uno podría recomendar es que en ese grupo de pacientes que tienen condiciones crónicas, ¿no?, de salud, el registro de variabilidad cardíaca se haga ojalá bajo condiciones un poco más controladas primero. Que un poco lo que hablábamos con Tamara, idealmente sería derivar el registro de variabilidad desde la electrocardiografía convencional, y ojalá con periodos de registro mayores. Si lo que uno va a estudiar son fenómenos crónicos, puede darse que 5 minutos de registro no sean suficientes para detectar los cambios en los pacientes. Eso como primera idea. Ahora, lo que uno esperaría en esas condiciones es que pacientes que tengan una mayor actividad simpática, en este caso un menor componente de alta frecuencia y un mayor componente de baja frecuencia, eso deberían ser las consecuencias, digamos, a la modulación del sistema cardiovascular de cada una de esas condiciones. Ahora, si los pacientes ya están diagnosticados con esas enfermedades, lógicamente sería para constatar solamente el deterioro autonómico. Ideal sería poder pesquisarlo de manera temprana. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, ideal sería pesquisar a los pacientes en la etapa de insulinoresistencia o antes, incluso en el momento en que empiezan a desencadenarse algunos factores de riesgo cardiovascular. Ideal sería en esa etapa empezar el seguimiento de la variabilidad del ritmo cardíaco y siempre considerando periodos de registro mayores, de 10 minutos hacia arriba, 20 minutos, media hora incluso de registro. Ideal sería hacerlo en 24 horas, ideal. En cambio, si lo que uno va a medir son cambios, por ejemplo, cambios posturales, que los pacientes que tienen neuropatía diabética, ellos tienen problemas autonómicos a los cambios posturales, por ejemplo, ahí funciona
andan muy bien registros más cortos, 5 minutos, e incluso hay un tipo de registro que yo no mencioné en la charla, que es el Ultra Short Term, que se llama, que son registros de menos de 1 minuto, 1 minuto o hasta 30 segundos de registro de análisis, son sensibles para los cambios agudos. Cuando uno quiere evaluar en supino, después en sedente, o evaluar el control autonómico hacia los cambios posturales, ahí los de el registro corto plazo tiende a funcionar, pero ahí no, las variables de la variabilidad cardíaca que son más sensibles a los cambios en los registros de corto plazo son los del dominio tiempo, el RMSSD, el SDNN, los parámetros del dominio frecuencia no se comportan bien en registros menores de 5 minutos. ¿Ya? Esa es la única también recomendación que uno siempre da en eso. Eso es lo que le podría mencionar, doctor. Estimado Iván, pero el caso de ir controlando, por ejemplo, hay pacientes que tienen electrosístole, ¿cuál recomendarías? ¿Cómo sería el control? ¿Con electrogramas? Lo que pasa es que en ese caso, claro, en ese caso se hace complejo el análisis de variabilidad cardíaca. Ahí lo que podría recomendar es que se haga con electrocardiograma, no ocupar estos dispositivos, porque estos dispositivos, como ya lo mencioné, lo único que censan es el tiempo entre onda R, ¿ah? Entonces no entregan información respecto a cómo está el complejo, digamos. Entonces ahí si hay algunos otros fenómenos de arritmia, no lo va a detectar este dispositivo. Por eso el electrocardio es el recomendable ahí. Y si la proporción de latido con alteraciones es, no sé, es un porcentaje importante, más del 30% de los latidos de todo el registro, es muy compleja la interpretación. Por eso hacer análisis de este tipo en pacientes que tienen arritmia de base, como cuadro, como entidad nosológica, digámoslo así, es complejo y algunos autores definitivamente lo excluyen, no lo hacen, digamos, ¿no? Lo consideran incluso como un criterio de inclusión, el que el paciente no tenga arritmia. Cualquier otra condición, menos arritmia. Ese es el tema. Gracias, Iván. ¿Algún otro participante quisiera comentar o preguntar? Hola, yo quiero opinar. Armando, hola, ¿qué tal? Adelante. Hola, buenas tardes a Hola, todos. doctor. Buenas tardes. Hola, mucho gusto, Iván. Mucho gusto. Este tema es para mí interesante porque anteriormente he trabajado con pacientes que han tenido arritmias y participé en algún momento en un diplomado que se enfocaba en las ciencias de la complejidad, ¿no? Y en el uso de los métodos no lineales. Entonces, enfocándome en este tema, ¿qué dificultad se encuentra actualmente en las revistas para aceptar para publicación artículos en donde se haga este enfoque de los métodos no lineales? Porque en México el problema era que cuando tratábamos de hacer colaboraciones con personal médico, no le interesaba hacer nada de ello. ¿Cuál es su experiencia en ese contexto en cuanto a publicaciones y dentro del área clínica? Sí, qué buena pregunta esa. Es una súper buena pregunta porque efectivamente el gran problema que hay en la comunidad científica con esto, incluso no necesariamente con los métodos no lineales, con la variabilidad del ritmo cardíaco en general, que no creen en la variabilidad del ritmo cardíaco como un parámetro válido para verificar la función del sistema nervioso autonómico. Es simplemente eso. Por eso es tan importante la rigurosidad en los métodos de registro, de medición de la variable, en la rigurosidad de los métodos de análisis y en el diseño mismo del estudio. Por eso lo que yo mencioné delante, es muy importante si uno va a evaluar el efecto de alguna intervención y uno va a usar variabilidad cardíaca como variable de desenlace, es súper importante trabajar con un grupo control homogéneo, que sean similares, y más importante que eso incluso es que el protocolo de medición de la variabilidad sea reproducible, con todos los estándares necesarios que ya lo mencionamos en la charla, ¿cierto? Y a la hora de reportar el resultado, no olvidar la magnitud de los cambios intrasujetos, que muchas veces la magnitud de los cambios intrasujetos en estas variables es mucho más importante como desenlace que la magnitud de los cambios entre grupos. ¿Ah? Y si se va a trabajar con métodos no lineales,
porque hay muchas variables, muchos métodos no lineales. Está el método de Poincaré, por ejemplo, que es uno de los más utilizados, y yo diría que de los no lineales es el que con más confianza uno podría hacer un artículo, porque se cita mucho y está bastante bien validado. Están saliendo ahora otros más, está el sistema los basados en entropía, los coeficientes alfa, los análisis, los detrended analysis que se llama, que son análisis no tendenciados del registro, en fin, son sistemas más nuevos. Y ahí lo importante es ser tremendamente explicativo a la hora de mostrar los cálculos matemáticos, por ejemplo, cuáles fueron las ecuaciones que se usaron, qué variables se emplearon, qué software se ocupó, que es distinto cuando uno ocupa variabilidad del dominio tiempo y frecuencia, que uno ya no reporta las ecuaciones. Uno dice, para el análisis se ocupó el software QGIS, y con eso fue suficiente, porque ya el QGIS es un software muy bien validado para los registros lineales, pero en los no lineales quizás hay que aportar más detalle en la metodología, ecuaciones, cómo se midió, y los estándares técnicos de cómo se registraron las variables. Con eso ya uno se acerca. Ahora, a la hora de enviar ese artículo, hay que ir a buscar una revista que tenga publicaciones con variabilidad, y ahí también ese estudio hay que hacerlo, y elegir muy bien. Por ejemplo, nosotros en el grupo acá nos va muy mal cuando queremos publicar datos con variabilidad en las revistas clínicas, por ejemplo, en general. Las revistas clínicas, no sé, los journals de pediatría, en fin, las revistas más del ámbito, nos va muy mal porque no, en general los referees ven la variabilidad cardíaca como parámetros que están muy alejados todavía de la clínica, los ven como parámetros de laboratorio, como pruebas de laboratorio, casi como de estudio preclínico, digamos. De hecho, así me han dicho en los rechazos, que esto no, quizás para una revista de fisiología. Entonces ahí hay que elegir bien revistas que también acepten esto, porque hay controversia todavía se escriben editoriales de gente que dice que la variabilidad cardíaca no funciona o no mide lo que dice que mide. En fin. Esas son como las recomendaciones que voy a... Sí, de acuerdo, porque también en el tema de los sistemas complejos todavía hay gente que lo ve como algo de ciencia ficción, ¿no? Sí. Y tan solo por mencionarlo te cierran la puerta, y eso me sucedió como en 2 ocasiones. Entonces, bueno, hay como varias vertientes en este contexto, pero es importante mencionar que en específico en México hay un centro que se llama el C3, que es el Centro de Ciencias de la Complejidad, está localizado en la UNAM y está auspiciado por la UNAM, y se enfoca mucho en estos métodos no lineales, y tiene una rama que es enfocada en ciencias de la salud, que es de donde un investigador se derivó para hacer un diplomado, ¿no? Bueno, para los interesados también hay un PDF que es un libro que se llama Biocomplejidad y Facetas y Tendencias. Lo pueden descargar y ahí pueden encontrar más información al respecto, ¿no? Para aquellos que les interese un poco avanzar un poco más, o por lo menos aprender de manera general, ¿no? Porque también quienes hacen estos análisis son matemáticos o físicos, ¿no? Son gente que es un poco más, es más experta en el área. Entonces, ese es un punto importante, ¿no? Sí. Porque recuerdo que uno de los docentes mencionaba que él quiso hacer una maestría en sistemas complejos y le cerraron la puerta, porque le decían que tenía que volver a cursar una licenciatura, en el caso de México, para poder hacer análisis no lineales. ¿Qué opina al respecto? Respecto a que... respecto a qué, no entendí a hacer nuevos modelos, a hacer los análisis no lineales para fines de publicación. Sí. Sí, bueno, lo que nosotros mismos hemos visto en nuestros resultados, que cuando uno hace correlaciones con la misma base de datos, tú haces los cálculos de variabilidad mediante métodos lineales y no lineales, y tú haces, no sé, buscas correlaciones, buscas asociaciones entre ambos, se correlacionan muy bien. E incluso, por ejemplo, bueno, esto no lo mostré ahora, pero con datos no lineales, los valores de los análisis de tendenciados mostraron mejores correlaciones con rendimiento académico. Por ejemplo, en ese último estudio que mostré del estrés en la simulación clínica, los chicos que tuvieron mayores cambios en los parámetros no lineales fueron los que tuvieron peor rendimiento académico durante la simulación. Y eso no se vio cuando analizamos con los métodos lineales. Entonces, aparentemente los métodos no lineales tendrían
a lo mejor una mayor sensibilidad para identificar algunas cosas. Pero claro, el tema es que a lo mejor estamos todavía en una etapa quizás incipiente de la comprensión de esos paradigmas, porque al final son paradigmas, son formas de mirar los comportamientos biológicos, y eso incluso hasta tiene que ver con nuestra estructura mental, porque imaginarse los modelos no lineales no son cuestiones tan intuitivas. De hecho, los modelos visuales de cómo se grafican el plano cartesiano, digamos, todos estos modelos son construcciones y transformaciones que muchas veces no se derivan de la lógica, digamos, las cuestiones fractales, en fin, tiene todo que ver con eso y no. Entonces, bueno, yo creo que es un proceso, hay que ocuparlo, emplearlo e integrarlo con otros métodos. Por eso yo siempre digo que en la variabilidad cardíaca hay que analizarla de forma integrada. Por eso es tan difícil entregar un valor de corte. Hay que mirar todos los valores de la variabilidad e interpretarlos de forma integrada. Esa es como la recomendación que todos los científicos que trabajan en esto dan siempre. Bueno, ya finalmente, para concluir, se ha mencionado un poco sobre la teoría del caos y la variabilidad en el ritmo de acuerdo a las especies, ¿no? Por ejemplo, en los ratones que tienen un ritmo cardíaco más abundante, la frecuencia es más rápida, ¿sí? Sí. Se menciona que tienen un mayor caos que se consume más rápidamente en comparación con un paquidermo, donde el latido es más lento y tiene una sobrevida mayor. Pienso que tal vez hay algo en la literatura, ¿no? En relación también con los seres humanos y los distintos estadios, por ejemplo, en relación con el cáncer y esas enfermedades crónico-degenerativas, sí, ¿no? Que de cierta forma van acabando con este caos, ¿no? Cuando se acaba el caos en la variabilidad biológica, por así decirlo muy arcaicamente, esa persona aparentemente va a morir, ¿no? Exacto. Eso es así. Eso es así. De hecho, los ratones tienen una muy baja variabilidad del ritmo cardíaco, muy baja, y en condiciones basales, digamos, y mucho menor a la del ser humano. Y eso también, incluso nosotros en Brasil medimos variabilidad del ritmo cardíaco en condiciones de reposo, y también hay algunas formas de medir espontáneo, variabilidad espontánea, reflejos espontáneos, y el comportamiento es el mismo. Y claro, está asociado a eso, de que cuando uno habla del caos y del desorden biológico, en general la disminución del caos o la reducción de los intervalos de variabilidad en los comportamientos biológicos se asocian a una menor supervivencia digamos, el organismo. Y eso parece que en nuestra naturaleza biológica, a lo mejor. Sí. Okay. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Armando e Iván, por la interesante conversación ahí en petit comité que hicieron ahí. Sí, ofrecía la palabra. Bueno, si no, ya podemos ir cerrando. Una última consulta que me quedó dando vuelta a partir de algunos comentarios que se fueron sumando. La muerte súbita, ¿tendrá o habrá alguna evidencia que tenga que ver con esta variabilidad en la frecuencia cardíaca? Sí, eso se ha visto. De hecho, uno de los primeros estudios fue sobre eso. Sujetos que tenían un menor componente de alta frecuencia, menores variaciones de alta frecuencia, tenían una mayor probabilidad de muerte súbita. Eso se ha visto, y se ha visto en lactantes también, y se ha visto en adultos. Sí, eso está concuerda mucho con lo que estábamos hablando recién con Armando, que pareciera ser que la probabilidad de estar vivo está asociada a la magnitud de las variaciones del sistema. Sí. Claro, porque ahí lo que no cuadra, entendiendo aquello, es cuando ocurren fenómenos que, bueno, se interpretan como muerte súbita, quizás no lo sean, pero en deportistas de alta competencia, por ejemplo, la típica historia del jugador de fútbol de no sé qué equipo en Europa que cae fulminado en un momento del partido, y entonces ahí cuesta correlacionar la idea, porque se supone que un deportista de élite debiera tener un sistema adaptativo que le permitiera no pasar por este problema, ¿no? Sí, lo que pasa ahí, doctor, es que
eso todavía, bueno, eso está todavía, uno revisa las revistas científicas del área del deporte, de la actividad física, y todavía en las editoriales se plantea como un dilema, ¿no? Pero al menos lo que se cree, lo que se piensa, es que pareciera ser que la reserva fisiológica del ser humano tiene también ciertos límites. O sea, es como dicho un buen chileno, la actividad física es buena, pero nunca tanto, digamos. Entonces, el que hace entrenamiento de élite y que entrena y que tiene altos volúmenes de entrenamiento semanal, por ejemplo, entendiéndole el entrenamiento físico como un fármaco, ¿no? Cuando uno se sobredosifica, farmacológicamente hablando, uno va por arriba de la ventana de seguridad del fármaco y va a tener efectos tóxicos. Con el entrenamiento físico pasa exactamente lo mismo. El aumento de la actividad simpática durante el entrenamiento en un sujeto que entrena durante una larga cantidad de horas y en periodos repetidos, hay que pensar aquí que el sistema simpático está por mucho tiempo alto por encima, y eso genera efectos nocivos, en este caso, para nuestro sistema cardiovascular, vasoconstricción coronaria, entre otras cosas, y fenómenos de arritmia que están descritos, arritmias malignas. Y eso se da por los altos volúmenes de entrenamiento a los que están sometidos los deportistas. Por eso, en el fondo, los intervalos de ejercicio físico para la salud están bastante bien determinados, que tienen que ser en intervalos de intensidad aeróbica, no superando el 85-90% por periodos prolongados. Por eso lo que hace Gisela es un protocolo de alta intensidad, pero de corta duración. Son pulsos cortos de alta intensidad con periodos de recuperación más largos, en donde en la sumatoria del tiempo, y si uno lleva eso a un promedio de intensidad, la intensidad nunca supera un cierto umbral, está dentro de una ventana de seguridad. En cambio, el deportista de élite permanece por altos periodos de tiempo en intensidades suprafisiológicas, y eso es lo que está detrás de estos mecanismos. Todavía está en estudio, así qué es lo que pasa, por qué algunos hablan de la actividad simpática que genera esto. En fin, ahí hay varias teorías que todavía no están totalmente resueltas, pero eso es lo que se cree. Muchas gracias. Es el jugador brasileño, estimado Carlos. Es un jugador, Alex Apolinario, falleció en Portugal. No sé si era el del gasto cardíaco y la resistencia periférica formarían parte también de un problema de esa naturaleza. No sé, Iván. No sé, hay varios. Bueno, desconozco específicamente ese caso. Se han descrito varios casos. Y también en muchos de esos casos, lo que hay son problemas, pequeños problemas cardíacos congénitos que no han sido detectados en las etapas previas. También hay algo de eso también que se ha visto en algunos deportistas. Por eso porque son jugadores que están sometidos a un proceso de control cardiovascular intenso. ¿sí? Sí. Por eso es que podría pensarse que a problemas desde el punto de vista del gasto cardíaco bajo una resistencia periférica que podría llevar a un shunt cardio. Y otro, claro, de hecho, otro fenómeno que se da con esos deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, con los ciclistas se ha visto, que como los ciclistas en general son los que desarrollan los más altos niveles de consumo de oxígeno, y eso se traduce en una magnitud de la hipertrofia miocárdica mayor, ¿cierto? Cuando se retiran de la práctica, empiezan a desarrollar problemas cardíacos, básicamente porque el trabajo miocárdico que tienen es muy alto, que tienen una masa muscular cardíaca con un alto nivel de hipertrofia, y después que dejan de entrenar, las posibilidades que tienen de suplir esos requerimientos energéticos no son las mismas, y empiezan a desarrollar fenómenos isquémicos. Eso también está escrito en los deportistas, pero sobre todo en los deportistas de fondo, estos que se preparan para volúmenes altos de competición, tiempos prolongados, en fin. Se me apagó la cámara, no sé por qué. Muy bien, gracias. Se aburrió tu cámara. Doctor, para complementar la respuesta, también hay enfermedades que no son diagnosticadas, como por ejemplo la miocardiopatía hipertrófica o la hipercolesterolemia familiar. Entonces, a eso también se le suman los síndromes de QT largo. Y en algunos casos, cuando hacen la autopsia, se llega a diagnosticar, ¿no? En el caso de la miocardiopatía hipertrófica, que no es tan rara.
Tiene una frecuencia, me parece que de 1 en 500. Entonces, eso a veces sucede con estas personas jóvenes que fallecen de muerte, bueno, súbitamente, y en algunos casos de los que tienen hipercolesterolemia familiar, pero homocigota, pues su esperanza de vida es más reducida. En parte es eso, doctor. Ok, muchas gracias. Yo creo que en honor a la hora vamos a ir cerrando. Quisiera ofrecer la palabra a Iván por si quiere hacer algún comentario final o una conclusión, un resumen. Y luego les quiero pedir dos cosas. Antes de terminar, que activen sus cámaras para sacarnos una foto de recuerdo. Y lo otro, que no olviden de responder una encuesta de satisfacción que está en el chat, que nos sirve mucho para la futura planificación de estas actividades. Iván, te ofrezco la palabra para que vaya cerrando. Estás en silencio tu micrófono. ¿Ahora me escuchan? Sí, lo que pasa es que se me pegó el Zoom y tuve que entrar del celular. Pero si me escuchan bien, perfecto. No, nada, yo quisiera agradecer solamente la invitación a participar del seminario. Encantado en volver a mi casa, a la UFRO. Yo siempre me he sentido como en casa en el programa de doctorado. Y siempre llano a colaborar y contribuir en lo que sea a los estudiantes, igual a los futuros tesistas, lo que necesiten. No tengan temor en escribirme o algo así, yo encantado en poder contribuir. Y respecto al tema, la verdad es que invitarlos a utilizar estas variables, estos parámetros que permiten observar ciertos fenómenos que ocurren en el sistema cardiovascular y en los mecanismos de control que no son susceptibles de ser observados mediante los métodos clásicos de análisis cardiovascular. De hecho, el descubrimiento de esta variable fue toda una revelación, porque de alguna manera vino a cambiar ciertos paradigmas de cómo entendíamos el sistema cardiovascular. Y hoy en día la tecnología, los dispositivos permiten a un costo cada vez menor y con una validez y una confiabilidad cada vez mayor, buenos registros y buenas mediciones, y que podrían ser perfectamente incorporados en los protocolos de investigación de las respectivas tesis de máster o de doctorado. Así que en lo que necesiten, si a alguien le interesó más allá este tema, encantado en colaborar y contribuir y apoyar los procesos. Así que igual, doctor, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos para lo que necesite siempre.